Si tienen también alguna sugerencia de ejercicio, lo pueden comentar, pueden sugerirlo, no hay problema. ¿Qué es lo primero que necesitamos comprender bien, digamos? En este caso sería el tema de los operadores. En un ejercicio, no me acuerdo si la anterior semana o hace 2 semanas, hablábamos de las operaciones en la computadora, operadores en Java. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, tal y como les había mencionado hace un cachito, solemos pensar muchas veces más matemáticamente que computacionalmente. Y eso es porque recién vamos aprendiendo. Entonces, si nosotros pensamos en una operación sencilla, por ejemplo, yo que sé, 7 dividido entre 5, al ver esto nosotros ya de por sí pensamos, va a salir decimales, ¿no? Va a salir decimales y no va a ser un número cómodo de trabajar. Esto, si no estoy mal, va a salir 1.4, creo, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, esto es lo que sucedería si es que nosotros metemos esa operación en la calculadora, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? En Java, específicamente en Java, hay que decir que hay varios lenguajes de programación, cada uno tiene sus propias reglas. Entonces, algo que hay que mencionar es de que lenguaje de programación, tal y como un idioma, ¿no? Un lenguaje humano, va a tener sus propias reglas, su propia sintaxis, su propia semántica, ¿no? Por ejemplo, así tal vez un poco haciendo la analogía, para nosotros en el lenguaje español siempre, bueno, no siempre, pero admitimos aquí, perdón, pero tenemos letras con acentos, ¿no? La I, la U, ¿no? Y aquí creo que no es necesario el puntito. La A. Perdonen que no lo he puesto en orden, pero ha sido porque ahí se me han ido ocurriendo. Entonces, por ejemplo, esto tiene semántica para nosotros, ¿no? Sabemos de que esas letras son con acento. Pero si nos fijamos en el idioma inglés, no hay ninguna letra con acento ahí. Peor si nos fijamos en el idioma ruso o árabe, ¿no? Entonces, estos de acá tienen significado para nosotros porque nosotros hablamos español. Pero, bueno, lo mismo ocurre en Java. En Java hay ciertas cosas que tienen un cierto significado para Java. Si ustedes más adelante tienen curiosidad y pues ven otros lenguajes de programación, de seguro se van a encontrar con otras cosas distintas. Algunas similares, otras no. Pero básicamente va relacionado con esto. Entonces, ¿qué sucedería si es que en Java yo pongo esta misma operación? 7 dividido entre 5. Lo que yo voy a obtener es 1. ¿Por qué 1? Y es porque Java, antes de realizar esta operación, tiene que entender con qué va a trabajar, ¿no? Nosotros mismos, cuando estábamos resolviendo algunos ejercicios, ¿no? Haciendo nuestro algoritmo paso por paso, en lo primero que nos preocupábamos era en qué valores voy a necesitar, qué datos, con qué voy a trabajar. Entonces lo mismo hace Java. Aquí lo que Java va a encontrar va a ser un operador. Esto es lo que se denomina operador. Entonces al encontrar un operador significa que a la izquierda y a la derecha del operador va a haber un valor 1 y un valor 2, sea lo que sea. En este caso, Java, ¿cómo lo va a interpretar? Y ahí entra algo también muy importante, que son los denominados tipos de datos. Entonces, para nosotros, esto, matemáticamente hablando, sabemos de que el 7 es un número y el 5 es un número, ¿no? Así de sencillo. Si queremos entrar un poco más en detalle, diríamos, pues el 7 es un número entero positivo, primo, podríamos decir, ¿no? Yo qué sé. El 5 también, número entero positivo, primo. Pero para Java, lo que tiene que entender es si es un entero o si ese número representa un número decimal.
Y es porque Java diferencia a estos dos dominios de los números con palabras distintas. Es decir, tiene la palabra int para referirse a números enteros. Y además tiene la palabra double para referirse a números decimales. Entonces Java, antes de hacer la operación, va a decir, ¿a qué cosa tengo acá? Un 7, pero es un 7 entero. Entonces, esto a los ojos de Java va a ser un int. Aquí tengo un 5. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso es un número entero positivo. Bueno, entero. Eso a los ojos de Java es un entero, ¿no? Un int. Entonces, Java lo que dice es, bueno, si al lado izquierdo tengo un entero y al lado derecho también tengo otro entero, entonces la respuesta tiene que ser un entero. Yo no tengo que crear aquí nuevas cosas. Si me has pedido vos trabajar con dos enteros, el resultado también tiene que ser un entero. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasa si es que uno dice, no, pero es que yo quiero que salga con decimales, ¿no? Yo quiero que me salga el 1.4 tal y como está, o tal y como saldría en la calculadora. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a Java qué son decimales. ¿Cómo? Yo puedo poner fácilmente 7.0 dividido entre 5.0. Y esto va a dar como resultado 1.4. Entonces, ahí si se fijan, yo le estoy haciendo notar a Java de que sí hay decimales. Y uno dirá, pero es que 5.0 y 5 es lo mismo, ¿no? O 7.0 y 7 es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? De que a Java, yo ya les he mencionado, tiene sus propias reglas. Yo no le puedo exigir que haga tal y como yo quiero. Tengo que acomodarme a lo que él pide. Entonces, si él pide que los decimales tengan un punto y números decimales, ¿no? Valga la redundancia, pues entonces tengo que acomodarme a eso. Si el 7 quiero representarlo como decimal, yo sé que el 7 en decimal es 7.0, por más de que el 0 sea, digamos, redundante. Entonces, esa va a ser la forma en la que Java va a entender de que esto es un double, un decimal, y esto es otro double, otro decimal. Por lo tanto, si tiene dos doubles, el resultado tendría que ser un double. Eso es lo que ocurre. Pueden hacer este mismo ejercicio, esta misma analogía con todas las otras operaciones. Si tienen una multiplicación y están multiplicando dos enteros, pues el resultado va a ser otro entero. Si tienen un número decimal multiplicando a otro número decimal, pues el resultado va a ser otro número decimal. Eso es lo que ocurre. Y ahora uno diría acá, ok, sé que si pongo dos del mismo tipo, que son digamos enteros, el resultado va a ser entero. Double con double, el resultado va a ser doble. Pero ¿qué pasa ahora si es que yo los mezclo? ¿Qué sucedería si es que yo trato de hacer 7.0 dividido entre 5? ¿Cuánto saldría el resultado? Veamos cómo lo va a analizar Java. Java va a fijarse en el primer número y va a decir, ah ya, tiene punto decimal, entonces esto es un doble. 5, ah ya, este no es decimal, entonces este es un entero. Como ven, aquí Java, les estoy explicando cómo lo haría internamente. Java va a deducir de que este es un decimal y este es un entero. ¿Cómo va a hacer para sacar el resultado si es que los son de, digamos, tipos distintos? Pues aquí entra un poquito el tema de conjuntos. Si es que, no sé, tal vez lo han avanzado en el colegio, tal vez lo están avanzando en álgebra 1 o tal vez ya tenían el conocimiento de antes, ¿no? Pero supongamos que acá, de todos los números que puede existir, del conjunto de los números, que es infinito, hay un subconjunto, obviamente un poco más pequeño, que es el de los decimales.
También infinito, pero pues más pequeño, ¿no? Que el de los números en su totalidad. Y de estos decimales hay un subconjunto más pequeño, que son los enteros. Ahora, ¿por qué los enteros son un subconjunto de los decimales? Y los decimales habíamos dicho que tienen que tener contenido después del punto decimal. Porque en los enteros están pues el 5.0, el 7.0, que siguen siendo decimales, solo que a nuestro entender el punto 0 lo obviamos, ¿no? Y aquí estará el 5.7, el 4.3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice Java? Si en este caso se encuentra con, digamos, este problema, dos tipos distintos, siempre se va a fijar en aquel que tenga un dominio mayor, aquel que abarque más datos posibles. Y en este caso, ¿cuál es? Pues double. Double es un subconjunto más grande de los números, por así decirlo. Permitimos. Entonces, ¿quién va a ganar acá? Pues double. Por lo tanto, el resultado va a ser double. Y sería 1.4. Ahí está. Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí estamos notando algo importante. Las operaciones en Java, las operaciones matemáticas, por ahora, que son los que estamos viendo, van a seguir varias reglas que nosotros ya conocemos, que una calculadora tal vez puede hacer. Sin embargo, se rige ante nuevas reglas, como en este caso son los tipos de datos. En la calculadora es fácil porque cada valor yo lo tecleo ya, ¿no? Pero en Java tiene que asociarlo con alguna de estas palabras que Java sí puede entender, como ser int, como ser double. También hay otros que, bueno, digamos por ahora no se usan mucho, pero también es long. Long también representa números enteros. Y aquí también hay otro que es float, que representa también números decimales. Existen esas otras dos variantes con las cuales nosotros también podemos representar números enteros o números decimales. Después, ¿qué más? Todos los operadores matemáticos, suma, multiplicación, división, se van a regir con las reglas matemáticas. ¿A qué me refiero? Que hay una jerarquía con el tema de las operaciones. Es decir, creo que aquí sí todo más lo voy a colocar. Si yo, por ejemplo, tuviera 5 más 4 por 3 menos 2, ¿qué va a ocurrir acá? Nosotros sabemos, porque pues, matemáticamente, sabemos de que los paréntesis se resuelven primero. Entonces yo antes de fijarme en cualquier otra cosa, pues me voy a fijar en los paréntesis. Aquí diré 5 más 4, ¿cuánto es? 9. Ok, multiplicado por, acá hay otros paréntesis, ahí entonces tengo que resolver el paréntesis primero. Lo resuelvo, 3 menos 2 es 1. Ahora recién puedo hacer la multiplicación. Esto va a salir 9. Esa misma regla funciona en Java. Todas las reglas matemáticas con tema de jerarquía, o sea, qué operador se resuelve primero, siguen funcionando en Java. Es decir, paréntesis se resuelven primero, luego va a ser multiplicación y división, luego va a ser la suma, la resta y pues después todo lo demás, ¿no? Así que cuando hablemos de operadores matemáticos, tengan muy en cuenta las reglas que ya conocemos, ¿no? Uy. ¿Qué más? Con el tema de los tipos de datos, pues existen otros, así muy a la rápida. Existe otro, este es char. Este sirve para representar caracteres. Un carácter. ¿Qué es un carácter? Pues ustedes tómenlo como que fuera una letra, un número o símbolo. Nótese que siempre lo he colocado en singular, ¿no? Char es una forma de representar cualquier tecla que ustedes vean en su teclado. Es decir, si yo quiero representar, por decir, la letra Q. Ay, caray.
que se me ha atorado. Si yo quiero representar la letra Q, entonces char es el indicado. Si yo quiero representar, por decir, yo que sé, el símbolo de dólar, entonces char es el indicado. Si yo quiero representar, yo que sé, el número 9, char también puede ser el indicado. Sabemos que 9 es un número, entonces cualquiera de estos de aquí arriba también me pueden servir. Ahora, en este caso con el tema de char, y pues se me pasó, lo puse, digamos, un poquito antes, Java tiene una regla específica, que si tú quieres representar una letra, ok, char es el indicado, pero tienes que seguir una norma. ¿Y esa norma cuál es? Que siempre le pongas comilla simple, comilla simple, comilla simple. Esa va a ser la forma en la que Java se va a dar cuenta que eso es un carácter. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Un poquito más adelante se los voy a explicar, pero básicamente es porque puede haber un choque de significados a los ojos de Java. Entonces, cuando le ponen comillas simples, ahí ya se inhabilita ese problema. Ahora, ¿por qué, digamos, yo tendría necesidad de solo agarrar uno? Es decir, en la vida real yo agarro, digamos, palabras, textos, oraciones. ¿Para qué me serviría agarrar uno solito? Pues véanlo en este caso como que yo que sé, quisiera contar cuántas vocales tiene una palabra. No voy a revisar la palabra entera, ¿no? Tendría que fijarme letra por letra para controlar cuáles son vocales y cuáles no. Entonces ahí si se fijan, pues char es el indicado, porque me va a permitir agarrar una de las letras de toda la palabra. Así que char tiene bastante uso. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no quiero usar una letra? ¿Qué pasa si yo quiero pues, sacar una palabra, un mensaje, ¿no? Entonces ahí entra, y bueno, estoy aquí con el color rojo, ahí entra otro tipo de dato llamado string. Entonces con string, pues básicamente yo puedo colocar texto, ¿no? Así en síntesis, texto. Ahí adentro pues puedo colocar palabras, oraciones, puedo colocar los propios números, ¿no? Porque puedo formar oraciones a través de números también, no hay problema. ¿Y cómo hace Java? Java también tiene una regla específica con este tipo de datos. Al igual que con char, yo puedo poner aquí en esta ocasión más significado. Yo que sé, hola, Java, clase, no sé. ¿Cómo va a hacer Java para detectar que estos son, que eso es texto, ¿no? Porque nuevamente puede existir una confusión, un poquito más adelante también se los voy a explicar. Java lo que hace es decir, póngale comilla doble, comilla doble. Y así yo me voy a enterar de que eso es un texto y que lo tengo que interpretar como tal. Si no le ponemos eso, pues Java va a pensar que es otra cosa y va a empezar a sacar errores. Así que nuevamente hay que regirnos muy a lo que Java quiere, a sus reglas, no a lo que nosotros estemos acostumbrados. ¿Qué más? Luego existe otro tipo que es el boolean. Este generalmente suele ser utilizado para preguntas, ¿no? Más que preguntas, para respuestas de preguntas. Respuestas de preguntas. De pregunta. ¿Cómo funciona esto? Recuerden cuando nosotros armábamos nuestros algoritmos y había momentos en los que teníamos que hacer una pregunta. Si n es mayor a 0, si, no sé, si n pues es igual a 7, si n el módulo i es igual a 0, no sé, pues preguntábamos algo. Entonces, de esa pregunta salía una respuesta que generalmente nos derivaba pues algún tipo de instrucción, ¿no? Si la respuesta era sí, pues hacíamos tal cosa. Si la respuesta es no, pues entonces hacemos otra cosa. Esa respuesta de sí o no es prácticamente un boolean y es lo que Java interpreta. True y false. Solo tiene esos dos valores.
Y en este caso, pues indirectamente, quieran o no, siempre lo vamos a utilizar. Para el tema de preguntas, cuando nosotros tengamos que hacer alguna validación, va a estar ahí presente. Por más de que nosotros no querramos, va a estar ahí presente. Es como que no podemos quitarlo, no podemos hacer nada con él. ¿Por qué solo dos valores? Porque su objetivo es simple, ser la respuesta de alguna pregunta. Sí o true en el caso de que sea afirmativo, false en el caso de que sea una negativa. Así de simple. ¿Qué más? En este caso con los tipos de datos creo que esos son todos. Con el tema de los operadores, ya les había mencionado en la anterior clase de que hay, digamos, varias categorías. Los aritméticos, que son prácticamente la suma, la multiplicación, la división, la resta y el módulo. Esos son los que conocemos. Y que hay una jerarquía, ¿no? Con el tema de las operaciones. En primer lugar, siempre se van a resolver los paréntesis. En segundo lugar, siempre se va a resolver la multiplicación, la división o el módulo. El módulo también entra acá. Y en tercer lugar, pues se resuelven la suma y la resta. Si es que solo hubiera una operación con puras sumas y restas, es decir, cosas que están en el mismo nivel, va a ser de acuerdo al orden de aparición, ¿no? Tal y como sucede en las matemáticas. Estos serían los operadores aritméticos. Luego existen los operadores relacionales. Estos operadores relacionales van muy de la mano con esto de las preguntas, ¿no? Cada vez que yo quiero consultar algo, validar algo, saber algo, generalmente vamos a utilizar operadores relacionales. ¿Cuáles son esos? El menor, mayor, menor o igual, así tal cual lo he escrito, menor o igual, mayor o igual, nuevamente así tal cual lo he escrito, no en orden inverso, no para que sea más bonito, no copiando el símbolo del Word, tiene que estar así, dos símbolos, ¿no? Mayor, igual, menor, no, esto es menor, igual, mayor, igual, ahí tiene que ser. Entonces, este es el de mayor, digo menor, menor igual, mayor igual. ¿Qué pasa si yo quiero preguntar si dos valores son iguales? Entonces ahí está, igual, igual, ¿no? Creo que esto era mejor que lo... No, bueno, no. Este de aquí, este es el de igualdad. Igualdad. Luego tenemos un símbolo que también habíamos hablado la anterior semana, que es el de diferente, ¿no? Diferente. Ahí está. Un momentito, por favor. Esos son los operadores relacionales que tenemos. Muchos de ellos pues funcionan con las matemáticas, ¿no? Más que todo estos de acá. Los últimos dos, el de igualdad y diferente, se pueden utilizar para validar otros valores también, no siempre números. Entonces, por ejemplo, si es que yo pongo acá 5 mayor a 7, esto me va a responder false. ¿Por qué false? Porque es la respuesta a esta pregunta. ¿5 será mayor a 7? No. Entonces la respuesta es false. Si yo pregunto 4 será menor o igual a 10, entonces la respuesta va a ser true. ¿Por qué? ¿Por qué true? Porque es la respuesta a esta pregunta. ¿4 será menor o igual a 10? Sí, sí lo es. ¿Qué pasa con los últimos dos? Yo puedo poner, para que vean que no solo con enteros, 5.5 será exactamente igual a 5.5. Entonces aquí la respuesta va a ser true. Puedo hacerlo también con letras, ¿no? Con chars. La letra K, para que vean, ¿no?
comilla simple, será exactamente igual a la letra K, true. Puedo hacerlo con booleans también, ¿no? False será distinto de false. En este caso va a ser false. ¿Por qué? Yo estoy preguntando si dos valores que son iguales, pues son distintos, ¿no? Es como que dijera 5 es distinto de 5, pues no, no son distintos. Entonces aquí sucede lo mismo. Estos últimos dos operadores, este y este, funcionan para cualquiera de estos tipos que yo he anotado acá, ya sea numérico, ya sea letra. Con el del texto es un poco complicado, pero digamos por ahora que sí funciona, y con booleans también. Con el tema de los números, pues todos estos operadores van a funcionar, ¿no? ¿Qué más? Existen además los operadores lógicos. Esto de seguro, no sé si lo están avanzando en álgebra 1, o tal vez ya lo han visto, tal vez sea contenido para su segundo parcial, no sé. Pero cuando yo estaba en álgebra 1, pasábamos un tema que era de lógica, ¿no? Y nos decían si P y Q, entonces R, ¿no? Si P o R, entonces A, ¿no? Y nos ponían esos símbolos raros. ¿Qué sucede en Java con los operadores lógicos? Los operadores lógicos son prácticamente los que nos permiten unir preguntas, ¿no? Existe el operador, y lo he dibujado mal, perdonen, es un poquito difícil de dibujar, ahí está. Son los dos ampersands. Este vendría a ser el operador lógico y. Es decir, si yo tengo una pregunta y la quiero unir con otra pregunta, pues tengo que usar este, ¿no? Pregunta 1 y pregunta 2, entonces pues voy a tener un resultado. ¿Qué pasa si es que yo tengo dos preguntas, pero con que una de las dos sea válida, me basta? ¿Cómo sería esto? Si la pregunta 1 se cumple o la pregunta 2 se cumple, entonces hago tal cosa. Eso sería con los dos palitos. Este es el operador O. Ahora eso de los dos palitos, pues no sé muy bien cómo explicarles, pero creo si tienen su teclado en español, creo que es la tecla que está arriba de su tabulador, ¿no? Ahí al lado del 1. Ahí deberían ver un palito. Si su teclado está en inglés, lo deberían ver cerca del Enter. Igual si no, les voy a explicar cómo podrían hacer para sacarlo, ¿no? Para poder teclearlo. Estos son los operadores lógicos, el I y el O. Y algo que también ocurre en lógica es que nosotros podamos negar algo, ¿no? Si no es P y pues Q, entonces S, no sé, algo así a veces ponen, ¿no? ¿Cómo se puede negar algo a través de un operador en Java? Aquí justo también está, ¿no? Con el signo de admiración. Esto significa negación. Negación de algo. ¿Cómo funcionan? Pues el operador lógico, en el caso de estos dos, del I y del O, yo tengo que usarlos para unir dos preguntas, por así decir. Por ejemplo, si yo tuviera estas dos preguntas, 5 mayor a 7, esta es una pregunta. Y aquí tengo la otra, 4 menor o igual a 10. Le voy a poner paréntesis para que sepamos que eso se tiene que resolver antes. Si yo quiero unirlas, es decir, saber si cualquiera de estas dos o las dos al mismo tiempo se cumplen, tengo que utilizar estos operadores al medio. Por ejemplo, operador ampersand, que me ha salido medio feo. Tanto tiempo
explicándolos y pues hasta ahora no sé dibujar. Pero bueno, entonces aquí ¿qué va a ocurrir? 5 será mayor a 7, no, false. 4 es menor o igual a 10, sí, true. Un momentito por favor. Entonces pues ya ustedes aquí saben por sus conocimientos de lógica que falso y verdad pues va a dar falso. Entonces el resultado final de esta pregunta va a ser falso. ¿Qué pasaría si es que yo, en vez de ponerle el operador y, le pongo el operador o? Los dos palitos, dos tienen que ser. Entonces este de aquí pues va a responder false, porque 5 no es mayor a 7, y este va a responder true, porque 4 sí es menor o igual a 10. Estos dos se tienen que unir a través del operador lógico o, es decir, falso o verdad. ¿Cuál es el resultado? Pues verdad. Entonces aquí con que una de las dos preguntas se cumpla, la respuesta va a ser afirmativa. Y listo. Ahora, ¿qué ocurre con el último, la negación? Este funciona de una forma un poco más especial. ¿Por qué? Porque tanto el operador y como el operador o tiene que estar al medio de dos valores, ¿no? O de dos preguntas, como quieran ver. Pero la negación solo tiene que estar adelante de una. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, tengo una pregunta, 5 mayor a 7. Yo sé que esto me va a responder false. Pero ¿qué pasa si le pongo la negación? La negación tiene que ir adelante. Entonces, false negado va a dar true. Es decir, el opuesto de false, gracias al operador negación, va a salir true. Eso es lo que ocurre. Entonces aquí si se fijan, el operador de negación, un momentito, el operador de negación solo necesita un valor, sea lo que sea, y a eso lo va a negar. Ahora, cabe decir de que estos operadores lógicos solo trabajan con booleans, es decir, con respuestas de preguntas. Los operadores relacionales, ¿cómo trabajan? Todos estos trabajan con números. Pero responden booleans. Pongo números en general para que sepan que pueden usarlo con doubles o con ints. ¿Qué pasa con los últimos dos? Los últimos dos, el de igualdad y el de diferencia, estos de acá prácticamente trabajan con todos. Prácticamente con todos. Ahora las respuestas que obtengamos tal vez no sean las que esperemos, pero eso ya lleva a otra explicación. Pero es lo que necesitan saber. Este de igualdad y el de diferencia trabajan con todos, pero igual responden un boolean. ¿Por qué? Estos relacionales sirven para hacer preguntas. Para eso sirven. Esa es su finalidad, su objetivo principal. ¿Qué pasa con los operadores aritméticos? Los operadores aritméticos pues van a seguir el análisis que les he explicado al principio, ¿no? Si trabajo con dos números enteros, el resultado va a ser entero. Si trabajo con dos números decimales, el resultado va a ser decimal. Si ahora intercalo, pues va a entrar en juego esto de los conjuntos, ¿no? ¿Cuál tiene un dominio de valores más grande? Pues el de los decimales. Entonces generalmente va a ganar ese. Eso es lo que ocurre. Ahora, pasando ya un poquito a lo que tenemos acá en Java, en BlueJ. BlueJ va a ser, digamos, nuestra herramienta a través de la cual vamos a programar en Java, ¿ya?
BlueJ es simplemente un intermediario, ¿no? No tienen que decir voy a programar en BlueJ. Se programa en Java, pero BlueJ es nuestra herramienta. Es como, no sé, si tuvieran un diccionario que dice, yo qué sé, los tiempos, y dicen voy a estudiar los tiempos. Nada que ver, ¿no? El diccionario es simplemente una herramienta que te está enseñando a algo, ¿no? O que te permite hacer algo. Y entonces en este caso BlueJ es nuestra herramienta a través de la cual vamos a programar en Java. Una de las cosas que quiero explicarles es que aquí a la derecha, parte inferior derecha, pueden habilitar, si es que no lo tienen, creo que por defecto viene habilitado, esto del bloc de código, ¿no? Este de acá, vean, lo desactivo. Aquí creo que también tiene su flechita para activarlo. Entonces aquí ustedes pueden hacer pequeñas pruebas a modo de ir acostumbrándose. Por ejemplo, ¿cuánto es 7 dividido entre 5? 1. ¿Por qué 1? Ahora nuevamente aquí, ¿no? ¿Por qué 1? Si es que eso en la calculadora va a salir 1.4 y no sé qué. Por todo lo que les he explicado. 7 es entero, 5 es entero, entonces el resultado debería ser entero. Y si se fijan acá, me dice 1 es entero. Todo bien hasta ahí. Si todavía no me creen, pueden poner el 7 por separado y les va a decir 7 es un entero. Pueden poner el 5 por separado y les va a decir 5 es un entero. Allá entonces si he dividido dos enteros, el resultado pues debería ser un entero. Si ahora yo quiero que el resultado sea decimal, puedo hacer 7.0 dividido entre 5.0. Y ahí está, 1.4. Y me dice el resultado es doble. ¿Por qué? Porque 7.0 pues es un doble. 5.0 es un doble. Entonces si estoy dividiendo dos doubles, el resultado debería ser un doble. Si yo los mezclo, es decir, 7.0 dividido entre 5, ¿no? Un doble con un entero, esto yo les había explicado que debería salir doble. ¿Por qué? Porque tiene el dominio más grande. Veamos si es verdad. Ahí está, doble. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse un poco a ese pensamiento, que mucho hace cómo le esté mostrando los valores a Java para que ejecute alguna operación. Ahora, el listen_mansur tiene aquí en este caso una clase lee, que pues está, ya bueno, él la diseñó. Nosotros no tenemos que entender nada de esto. El listen_mansur no les va a decir, indique qué significa tal parte de la clase lee. No, eso no va a entrar en su examen. Simplemente es una nueva herramienta para que ustedes trabajen. ¿Y ahora en qué sirve esa herramienta? ¿Para qué sirve esa herramienta? Mejor dicho. Pues nos sirve para que nosotros, a ver un momentito, nos sirve para que nosotros cuando estemos resolviendo nuestros ejercicios podamos ingresar datos. Aquí si se fijan dice leer, ¿no? Y bueno, no sé si ha sido coincidencia o azares del destino, pero esta clase lee se trata de recibir los datos. Entonces si yo por ejemplo acá el ejercicio 3, cantidad de dígitos de un número, creo que incluso lo resolvieron con el listen, pero les explico así súper rápido. No sé, ejercicio 3 le voy a poner para que no entremos en problemas. Entonces, eso que yo les he mostrado, ¿no? Eso que he puesto ejercicio 3, sería una palabra que me indique a mí qué estoy tratando de resolver acá, ¿no? ¿Qué clase de problema estoy tratando de resolver? Ustedes podrían llamarle cantidad de dígitos, cantidad de números, no sé, ¿no? Lo que guste, no hay problema. Todo esto de acá se crea por defecto, mejor si lo dejan en blanco así tal cual. Y lo que siempre tienen que poner es public static void main string args, ¿no? Da igual cómo le pongan acá esta palabra, da igual cómo le llamen, la cosa es de que le pongan algo por lo menos a o arg o args, ¿no? O lo que gusten, no hay problema, pero por lo menos esta misma estructura deberían tener. ¿Para qué sirve esto?
para que el programa pueda ejecutarse, ¿no? Si no le ponen esto, pues va a ser un poquito más complicado. No imposible, pero sí va a ser un poquito más complicado que ustedes lo prueben. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando resuelvan ejercicios? Primero, el punto 1, digamos, el inicio, es hacer esto, ¿no? Al hacer esto, ustedes ya de por sí es como que inician su programa. El paso 2, leer n. Entonces, aquí yo me tengo que preguntar, ¿qué es n? ¿No? ¿Qué es n? Entonces, si aquí yo estoy resolviendo la cantidad de dígitos de un número, tendré que saber primero qué número es, ¿verdad? Y como estoy hablando de número, de un valor numérico, ahora yo tengo que ser más específico. ¿Es un número entero o un número decimal? Ah, ya, entonces es un número entero. Uy, y creo que he apretado una tecla sin querer. Como es un número entero, yo diré int n. Ahí está. Entonces le estoy avisando a Java. Voy a tener un número, le voy a llamar n. No te vas a enojar, te estoy avisando así, ¿no? Entonces Java así se va a dar cuenta de que vamos a manejar un número y que le vamos a llamar n, ¿no? Entonces no va a haber problema. Si se fijan acá, uy, creo que lo he hecho muy rápido. El compilar, el compilar significa que Java va a revisar que todo esté bien escrito. No que funcione, que esté bien escrito. Ya les había mencionado de que pues como es un lenguaje, tal y como en los idiomas del mundo, van a tener sus propias reglas. Entonces, compilar lo que significa es que Java va a revisar línea por línea que todo esté correctamente escrito. Si por decir aquí, no sé, en vez de poner static le he puesto, me he olvidado la i, ¿no? Fíjense cómo hasta se pinta feo, ¿no? Yo le compilo y me va a salir un error. ¿Cuál es el error? Ahí dice identificador esperado, ¿no? Entonces es como que Java te dice hay algo ahí, quizás no lo identifico bien, pero sé que algo mal hay ahí. Entonces static. ¿Qué pasa si yo me olvido de esto? ¿Qué pasa si yo le digo, necesito un n? Ok. Y me va a decir error, ¿no? ¿Cuál es el error? Primero, aquí para indicarle que hay una operación, una instrucción, siempre hay que terminar con el punto y coma. Uno dice, ya, entonces lo he arreglado. No, dice aquí... ¿Se Hola. está grabando la clase? Sí, se está grabando. Sí, todo se está grabando. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Dice, no es una instrucción. Los mensajitos salen en inglés, pero les recomiendo que si no lo entienden, lo traduzcan, ¿no? No es una instrucción. Entonces aquí es como que me dice que hay una n, pero yo no sé qué es eso. No sé si quieres que haga una operación con eso, no sé si quieres que guarde algo ahí. No entiendo. Prácticamente Java dice eso. No entiendo a qué te refieres con n. Allá entonces si yo le digo int n, entonces ya ahí le estoy dando un significado. Y como ven ahí ya deja de mostrar el error. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo hago el leer n? Puedo hacerlo aquí por partes. Aquí como ven ya le he avisado a Java que voy a tener un n. Le he avisado, pero de momento no tiene significado. Es como ustedes en su casa pidieran permiso, ¿no? Papi, mami, voy a salir a una fiesta el día viernes. Ya. Pero ¿qué pasa si a último momento se cancela la fiesta y ustedes no salen? Bueno, han avisado, pero pues al final no han ejecutado nada, no han hecho, no han ido a la fiesta. Aquí sucede lo mismo. Esto de acá sería avisarle a Java que voy a tener un número n, pero de momento no significa nada, no vale nada. ¿Cómo le doy valor? Le digo a n que valga, ¿no? N igual, y aquí tengo que usar la clase lee, ¿no? ¿Y qué quiero leer? Y bueno, aquí tal vez me he adelantado un poco. Cuando yo ejecute esto, le voy a decir, ok, la clase lee va a ser la herramienta que yo voy a utilizar. Pongo el punto.
Y esto es como si fuera una caja de herramientas, ¿no? Entonces, yo sé que la herramienta que busco está en esa caja. Ahora, ¿cuál es la que necesito? Pueden poner punto y eso les va a ustedes especificar, no especificar, no les va a ayudar a ustedes a decirle, esta es la herramienta que yo requiero. ¿Cómo puedo saber cuál es? Después del punto pueden colocar control espacio. Y ahí les va a decir, pues en esta caja de herramientas tienes un destornillador, un martillo, una llave Allen, yo qué sé, ¿no? ¿Qué es lo que yo requiero en este caso? Quiero leer un int. Ahí está. Quiero leer un int. Y listo. Ahora, si se han fijado, nuevamente puedo apretar control espacio. Aquí hay dos int, ¿no? Es como si yo tuviera dos martillos en mi caja de herramientas. ¿Cómo sé cuál tengo que usar? Aquí podemos hacerlo, pues, siguiendo esa analogía. Yo que sé, tal vez uno de los martillos es, no sé, más pequeño y se acomoda no sé, a clavos un poquito más delgados o a lugares un poco más estrechos, ¿no? Y el otro es un martillo más grande que parece ya un combo, ¿no? Y me puede servir para fierro o algo así, algo más resistente. Entonces aquí depende de ustedes lo que quieran hacer, lo que necesiten. ¿Cuál es la diferencia ya hablando en términos de código, ¿no? De Java? Este de aquí lo que va a hacer es mostrar un mensajito, ¿no? Como ven ahí dice MSN. Y no habla de Messi, Suárez y Neymar, ¿no? Del Barcelona. Sino habla de que aquí podemos colocar un mensaje que muestre. Por ejemplo, yo puedo colocar, no sé, ingrese, número, por favor. Puntos suspensivos. Puedo poner eso. Y aquí va a entrar un nuevo problema que también les había comentado, ¿no? Yo quiero que este texto, se muestre al momento de pedir el número, ¿no? Ingresa el número, por favor, bien educado. Pero cuando le pido a Java que me lo revise, ni siquiera le he dado clic acá a compilar y ya me ha detectado el error. Me dice, se está esperando que cierres el paréntesis. Y yo le digo, pero aquí está el paréntesis. ¿Cómo no lo detecto? Tal vez quiere que lo ponga acá. Entonces parece que con eso ya se ha arreglado, pero no. Me dice punto y coma esperado. Ok, pero yo sé que el punto y coma es el final de mi instrucción. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Esto ya no es parte de mi instrucción, yo quiero que sea parte. Y me empiezan a salir más y más errores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo quiero que esto se vea como texto, tengo que ponerlo entre comillas dobles. Ahí está. Y fíjense que automáticamente hasta cambia de color. Se pone verdecito. Entonces esa es la forma en que Java se da cuenta de que eso tiene que ser un texto. Y si compilo, ya no hay ningún error. ¿Ok? Ahora si yo ejecuto esto, aquí, para que yo lo pueda ejecutar, tienen que hacerle clic derecho a su clase. De seguro también el Listen Mansur les ha explicado. Le hacen clic derecho y le ponen al void main, ¿no? Ahí sí. Y aquí le ponen aceptar directamente. Y ahí está. Entonces, como ven, mi mensajito ha salido. Y aquí el cursor está esperando que yo ingrese. Por ejemplo, le pongo 5. Ahí está. Ha funcionado. De momento no me muestra nada más porque yo no le he dicho que haga algo más, ¿verdad? Entonces, esas serían un poquito las nociones que tienen que tener en cuenta. De que yo cada vez que necesito un dato, tengo que avisarle a Java de qué tipo va a ser, ¿no? Si es numérico, qué tipo de número, entero, decimal. Si es un texto, entonces tengo que ponerlo entre comillas dobles. Si para una letra, tendrían que ser entre comillas simples, ¿verdad? Entonces todo eso tienen que ya ir especificando, ser un poco más detallistas en esta parte. Ok, ¿qué más? Como el ejercicio 3 ya lo han resuelto, quizás podríamos hacer otro. El ejercicio 4, ¿cuál era el ejercicio 4? Sumar dígitos de un número. Creo que ese no lo han hecho. Entonces, para este casualmente igual necesitamos un n, entonces lo que hemos hecho hasta ahora nos sirve.
Para que no nos confundamos, aquí le voy a cambiar el nombre. En vez de ser ejercicio 3, va a ser ejercicio 4. Compilamos. Listo, entonces hasta ahí todo sin problemas. Simplemente le he cambiado el nombre al título. Aquí, ¿qué más decimos? Paso 3. Suma. Le tengo que guardar el 0. Ok. Entonces, cuando ustedes vean esta flechita, que para nosotros era como que guardar un valor, eso en Java, ¿qué significa? Suma va a ser igual 0. Ok. Pero ahora me va a reñir. Me dice variable no declarada, ¿no? Variable suma no declarada. Arreglar, ¿no? Declara la variable aquí o declárala en la clase, ¿no? Bueno, ahí nos da sugerencias de cómo arreglar. Básicamente, ¿qué ha pasado acá? El error es de que no he seguido estas mismas instrucciones. Java no va a entender qué significa suma si es que yo no le aviso antes. Entonces yo tendría que avisarle antes de usarlo que va a haber un int suma. ¿Por qué entero? Porque estoy guardando un 0 y pues lo voy a utilizar para ir sumando valores enteros, ¿no? Ni modo que haya un dígito que sea decimal, sería un poco extraño. Y como ven ahora ya no me bota ningún error. Compilamos, todo bien, sin problemas. Luego el paso 4. El paso 4, eso ya, lo voy a ir dejando así de momento. El paso 4 dice que el dígito tiene que ser n módulo 10. Entonces, aquí antes de cometer el error, le avisaré a Java de que voy a tener un dígito. Y ese dígito va a ser ¿qué? N módulo 10. ¿Por qué le pongo módulo directamente? ¿No? ¿Por qué le pongo porcentaje directamente? Porque pues, así lo entiende Java también, ¿no? Aquí en el lado izquierdo, en el pseudocódigo que hicimos, en el algoritmo, pusimos módulo porque ya estamos manejando ahí un poco de terminología de Java, ¿no? Pero bueno, entonces ya tengo el dígito. ¿Y qué es lo que tendría que hacer después? Ponerlo en la suma, ¿no? Acumularlo. Entonces suma va a ser igual. Recuerden que cada vez que vean esta flechita a la inversa, sería un igual. ¿Va a ser igual a qué? Suma más el dígito. Punto y coma. Nunca se olviden del punto y coma al final. ¿Qué más? Paso 6. N va a ser igual a n dividido entre 10. ¿no? N va a ser igual a n dividido entre 10. Ahí está. Y luego, paso 7, si n es distinto de 0, ir al paso 4. Y ahí encontramos un nuevo problema. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En el propio diagrama de flujo podemos ver de que si esa condición pues se cumplía o no, pasaban dos cosas distintas. Si se cumplía tenía que volver a repetir todo. Si no se cumplía entonces pues ya podía mostrar el resultado. ¿Qué pasa acá? Que en Java yo no puedo hacer las repeticiones digamos manualmente, no puedo decir ir al paso 4. Aquí no hay pasos. Uno puede decir, bueno, pero aquí tienes líneas de código. Entonces puedo decirle de que vuelva a la línea de código 14. Ir a la línea 14, ¿no? O algo así. Pero no, para Java esto nuevamente no es posible. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que un ciclo exista, ¿no? Porque esto va a ser un ciclo. Pues el listen mansur ya les ha debido explicar también que existen formas repetitivas en Java. Existe el for, el while y el do while. Entonces acá, ¿para qué sirve, digamos, hacer todo esto del algoritmo y el diagrama de flujo? Para que nosotros detectemos si hay una parte cíclica, ¿no? Esto, por ejemplo, si n es distinto de 0, entonces vuelvo y vuelvo
y vuelvo así hasta que en algún momento se cumpla. Es decir, es cíclica. ¿Cómo puedo hacer para que eso funcione? En este caso la condición va al final, por lo tanto yo tendría que decir que va a haber una condición donde n sea distinto de 0 y que si se cumple, pues yo tengo que repetir todo lo que está desde acá. Es decir, todo esto se tendría que repetir de alguna manera. Toda esa parte. ¿Por qué la coloco entre llaves? Entre llaves se la coloca para decir de que es como que un bloque específico. Si se fijan acá, yo había puesto todo esto en un cuadradito. En su momento les dije que era para no hacer más cuadraditos, ¿no? Pero esto en realidad es para decir que todo ese bloque se tiene que ejecutar junto. Y aquí sucede lo mismo. Ponemos llaves para decir que todo ese bloque se tiene que ejecutar junto. Pero aquí la cosa es de que ese bloque se ejecuta junto, pero se puede repetir si esta condición se cumple. ¿Cómo puedo hacer esto? En Java existe lo que se conoce como el ciclo do while, que funciona de esta manera. Es decir, do significa hacer, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo esto siempre y cuando n sea distinto de 0. Entonces voy a entrar por acá, voy a sacar el dígito, lo voy a sumar, luego voy a quitar el dígito y luego pregunto, ¿será de que me he quedado sin dígitos? Si me dice que sí, entonces, no, bueno, ¿será que aún tengo dígitos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Será que aún tengo dígitos? Si me dice que sí, entonces va a volver a repetir todo. Si me dice que no, entonces va a ir a la siguiente instrucción. En nuestro caso sería escribir suma. ¿Cómo hago para escribir algo? Pues system.out.println y aquí escribo suma. Y fin. El fin sería la llavecita, ¿no? Llave de fin. Entonces esto para que lo asociemos un poco con nuestro algoritmo, esto de acá sería leer n, esto de acá sería suma. Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Uy, creo que escuché a alguien que activó su micrófono, pero no sé si pasó algo. O no sé si es mi conexión. Espero no sea mi conexión. Me he olvidado decirles de que está haciendo viento, terrible viento acá por mi cerro. Entonces, espero que no se corte mi conexión. Bueno, continuando con esto. Aquí sería dígito n módulo 10. Ahí está. Aquí sería suma más dígito. Y aquí sería n dividido entre 10. Y esto de acá sería nuestra pregunta. Si n distinto de 0 irá al paso 4, ¿no? Y este sería el paso 4. Solo le voy a poner a esa para especificar. Y este sería el escribir suma. ¿Ya? Bueno, algo que me he olvidado decirles, y pues sin querer ya lo he usado también. Si pongo esto a compilar, pues no me bota ningún error. Pero aquí yo tengo palabras ya escritas que digamos en términos de Java no va a entender. Como leer n o suma flechita 0, paso 4, ¿no?
Esas cosas no va a entender Java. Pero ¿por qué aquí no me muestra error? Porque están señaladas como comentarios. Es decir, este doble slash permite a nosotros nos permite a nosotros hacer alguna anotación, algún comentario, que pues le avisa a Java, no revises esta parte, ¿no? No revises esto que estoy por escribir porque no lo vas a entender o vas a sacar un error. Si yo le quito, automáticamente me bota error. Me empieza a decir necesitas punto y coma, que no entiendo tal cosa, que tal. Entonces, si ustedes van a colocar alguna explicación, póngala después del doble slash, ¿no? Eso sería un comentario. Y listo. Entonces, esta es una forma de... esta es la forma en la que podemos resolver este ejercicio en Java. Muchas de las cosas que he colocado acá son muy similares a los que hemos hecho en nuestro algoritmo. Si ahora todo esto lo compilo y lo ejecuto, aquí, esto recuerden aceptar, ingrese un número por favor, yo que sé, digamos 55555. Eso tiene 5, entonces sería 25 si no estoy mal, ¿no? La suma, ahí está, 25, correcto. Ahora aquí por ejemplo ha salido 25 muy a secas, ¿no? Yo no quiero que sea tan malo. Yo quiero que sea un poquito más cortés mi mensajito. Entonces lo que puedo hacer es hacer otro system.out.println y aquí escribir el resultado es punto y coma. Recuerden que si yo quiero escribir texto lo tengo que poner entre comillas dobles. Si yo le quito las comillas dobles, pues ya saben que va a salir un error. Fíjense, ¿no? Entonces me empieza a reclamar, me dice que necesita un paréntesis, que se esperaba punto y coma, ¿no? Cosas raras. Así que nunca se olviden, si ustedes lo que quieren es mostrar texto o usar texto, pónganlo entre comillas dobles, ¿no? Casi digo domillas, entre comillas dobles. Y ahí está. Entonces ahora si yo vuelvo a ejecutar, enter, por decir, no sé, 1, 2, 3. Eso va a ser 6 más 4, 10. Eso debería dar 10, ¿no? Si no estoy mal. Ahí está. El resultado es 10. Listo, correcto. Y listo. Ahí está, todo ha quedado un poco más bonito. Y ya. Ahora, lo que nosotros, pues, digamos, durante esta semana, tal vez la próxima más, se les va a pedir todavía hacer el algoritmo y el diagrama de flujo. Creo que hasta el primer parcial, ¿no? Creo que hasta el primer parcial todavía se les va a seguir pidiendo, pero la idea es de que nosotros ya empecemos a relacionar con el código, ¿no? Con la forma en la que trabaja Java. Si detecto que en algún punto hay un ir al paso tal o repetir paso no sé qué, entonces eso automáticamente es un ciclo. En este caso hemos visto el ciclo de while. ¿Cómo sabría yo cuál escoger? ¿Cuál de los ciclos? En este caso, la pregunta que determinaba si tenía que repetir el ciclo o no iba al final, ¿no? Si ustedes se fijan acá, el paso 4 se ejecutaba, el paso 5, luego el 6 y el 7 al final, una vez de que ya haya resuelto todo, recién preguntaba si debía continuar. Entonces ahí es una señal de que ustedes tienen que usar un ciclo do while. ¿Por qué? Porque aquí ustedes realizan algo y al final preguntan, tal cual como sucede de este lado. Realizo algo y al final pregunto, ¿no? Paso 7. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Creo que acá, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el ejercicio 1? En el ejercicio 1 también la pregunta iba al final, ¿no? Pero aquí tenía como dos preguntas. Y esas dos preguntas, digo, dos repeticiones, y esas dos repeticiones
se debían a que habían dos caminos debido a una condición. Ahí está. ¿Qué quiero explicarles acá? De que, como les había dicho, aquí dentro de las llaves pueden existir, es un bloque de instrucciones, es decir, allá adentro pueden existir muchas operaciones, muchas instrucciones, pero a mí nada me impide que allá adentro tenga tal vez otro ciclo o una condición, una pregunta, o que tal vez simplemente sea una división y ya, no pasa nada. Ahí adentro puedo yo tener una o n instrucciones, o puedo tener uno o n bloques adicionales, no pasa nada, y va a seguir funcionando. Eso dentro del pensamiento de Java es correcto. ¿Podemos resolver este ejercicio a modo de explicarles? Entonces acá, esto que era, creo que en vez de llamarle ejercicio 4 le voy a poner suma dígitos. Ahí está. Y aquí voy a hacer otro que sea el de mínimo común múltiplo. Y otra de las cosas que no es obligatorio, pero siempre es mejor seguir como que esa regla. Cuando le demos un nombre al problema que estemos resolviendo, siempre tratemos de que la primera palabra sea mayúscula. Que por ejemplo fuera un problema con palabras compuestas, ¿no? Digamos en este caso mínimo común múltiplo. Entonces mínimo común múltiplo. En este caso, como hay tres palabras, al inicio de cada palabra, la primera letra siempre va a ser con mayúscula. Mínimo común múltiplo. Ah, pero yo quiero que sea con espacio. No quiero que salga así porque así yo escribo. No, si se fijan ahí, sale un error y dice no es un nombre válido. Tiene que ser necesariamente unido. Esta es la forma en la que se suele trabajar en Java, ¿no? Cada inicio de palabra, cada primera letra se pone con mayúscula. Hay otros que prefieren ponerle barra baja o que, no sé, prefieren ponerle todo con minúscula, ¿no? Un poco feo, pero bueno. Esta es la forma en la que se suele nombrar, ¿no? A los archivos. Ahí está, mínimo común múltiplo. Y aquí lo mismo, ¿no? Todo esto de acá lo borran porque no sirve para nada. Todo esto de acá nuevamente lo borran. Código innecesario. Y nunca se olviden public static void main string args. Eso de manual. Esto debería ser su inicio. Y aquí está su final, ¿no? Está la llavecita del final. ¿Qué necesito acá? Pues leer N1, leer N2. Entonces yo, antes de todo eso, tendría que decirle N1. Necesito un N1. Y luego lo leo. Entonces N1 va a ser lee.leInt aquí. Y aquí le pondré ingrese el primer número. También otra de las cosas. Y cuando programamos en Java, generalmente los mensajitos los van a ver sin acentos. ¿Por qué sin acentos? No es porque estén, porque escribamos mal, ¿no? Sino porque Java, si bien soporta los acentos, se pone un poco extraño cuando los escribimos. Es decir, si aquí yo le pongo número, no va a pasar nada, ¿no? Pero ¿dónde suele surgir el problema? Cuando a veces yo les paso el código a ustedes, cuando les envío. A veces este acento en la U se suele transformar en un ampersand, guión, no sé qué cosa, ¿no? Se reemplaza por algo extraño. Y para que no existan esos problemas, mejor pónganlo sin acento. Es por algo de la compatibilidad. No se preocupen mucho de eso. Simplemente usen los mensajes sin acento. ¿Qué más? Aquí voy a necesitar el N2. N2 va a ser lee.leInt. Y aquí sería ingrese el segundo número. Listo.
Ok. ¿Qué más? Entonces con eso ya tendría el paso 2 y el paso 3. Luego necesito acá divisor 2. ¿Qué va a hacer eso? Pues antes de que me riña, divisor, módulo, divisor va a ser igual 2. No sé por qué he puesto el módulo, creo que estaba viendo más abajo. Ahí está. Entonces divisor tiene que empezar en 2. Luego el mínimo común múltiplo es 1. Entonces antes de que me riña le diré que eso va a ser un número. Y el mínimo común múltiplo de momento va a ser 1. Listo. Ya tengo hasta el paso 5. ¿Qué sucede acá? Si n es igual 1 y n igual 2, entonces ir al paso 14. Ok. Entonces, lo que ocurre acá, ya creo que han hecho algún ejemplo con el listen Mansur, hay que colocar if. Cada vez que yo haga preguntas, tengo que colocar if. En este caso es una pregunta directa, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? De que aquí dentro de los paréntesis yo tengo que colocar la pregunta de la cual quiero, digamos, dividir mi comportamiento. Si fuera tal cosa, ¿no? Si la respuesta a la pregunta es afirmativa, entonces hago tal cosa. Si la respuesta fuera negativa, entonces hago tal otra cosa. Aquí es donde yo tengo que preocuparme de eso. Mi pregunta, ¿cuál es? Si n1 es exactamente 1 y ahí entran los operadores lógicos, ¿cómo puedo yo saber cuál me conviene en este, o bueno, cuál es el significado de esta i? Y bueno, justo pasa el frutero. Está vendiendo de todo el frutero. Entonces aquí el operador lógico que yo necesito es el i. ¿Cuál es su significado en Java? Doble ampersand, ¿no? Entonces, si n1 es igual 1 y n2 es igual 1 también, ir al paso 14. ¿Qué dice el paso 14? Escribir MCM. Ok. Entonces aquí yo tendría que dar mi respuesta. System.out.println MCM. Listo. Escribir cuánto vale el mínimo común múltiplo. Listo. ¿Qué pasa si no? Entonces aquí, en el paso 6, si la respuesta hubiera sido afirmativa, significa que yo tenía que ir al paso 14. Acá, a escribir el mínimo común múltiplo. Si la respuesta hubiera sido negativa, entonces yo hubiera pasado el paso 7. ¿Qué hago yo en Java si la respuesta es negativa? Pues para eso existe el else. Entonces acá el if sería como si, ¿no? Eso significa, ¿no? Un si en forma de pregunta. Si n es igual, si el n1 es igual 1 y n2 es igual 1 también, entonces ya he encontrado la respuesta. Si no, el significa si no, entonces si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy al paso 7. Y aquí, cuando yo les mencionaba esto de las llavecitas, dentro de las llaves vendrían a estar pues un bloque de instrucciones, ¿no? Varias instrucciones que se tienen que ejecutar juntas. Pero nada me impide a mí que yo pueda usar otra pregunta ahí adentro. Como en este caso, saber si n1 módulo divisor es exactamente 0. O en este caso, o bueno, distinto de 0 dice. Y se ponen a ladrar mis perritos. O sea, todo desgracias. O el n2 módulo divisor es distinto de 0. Es decir, si no divide a los dos de forma exacta, ¿qué tengo que hacer? Ir al paso 12. ¿Qué dice el paso 12? Divisor, divisor más 1. Divisor, divisor más 1. Entonces, ¿qué quiero que se entienda acá? Que cuando hacemos una pregunta, generalmente vamos a tener dos
tipos de respuesta, afirmativa o negativa. El primer bloque, por así decirlo, es si ha respondido que sí, ¿no? La respuesta es sí. El segundo bloque es si es que ha respondido que no a esta pregunta, ¿no? A esta de acá. Pero al mismo tiempo yo puedo tener otras preguntas ahí. Como en este caso, si el divisor no divide de forma exacta a los dos, entonces tengo que probar el siguiente. Por lo tanto, aquí sería sí, afirmativo. Si no, negativo, ¿no? Si no se ha cumplido esa condición, es decir, los divide a los dos de forma exacta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí decía, si la condición se ha cumplido, ir al paso 12. Si no se cumplía, continuaba con el paso 8. ¿Qué es el paso 8? MCM va a ser igual MCM por el divisor. El paso 9, N1 va a ser N1 dividido entre el divisor. N2 va a ser igual N2 dividido entre el divisor. Y listo. Entonces, lo siguiente que ocurría acá era ir al paso 6, ¿no? ¿Cuál es el paso 6? Pues supuestamente este, ¿no? Este es el paso 6. Ahí está. Paso 6. ¿Qué pasaba por el otro lado? Cuando yo le sumaba un divisor, 1 al divisor, también tenía que ir al paso 6, ¿no? Por ambos lados. Y todo esto se repetía una y otra vez. Pero prácticamente, ¿cuál es la condición? ¿No? ¿Cuál es la condición que a mí me determina si el ciclo se va a volver a repetir? Esta es mi condición. Aquí, por ejemplo, me dice que sí o sí tengo que volver al paso 6. O sea, no hay condición aquí que justifique que yo vuelva o no. De canto, sí o sí tengo que volver. Siempre, siempre, siempre tengo que volver. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si la condición que determina mi ciclo, es esta, la del paso 6, es la que está al principio, yo lo que debería hacer es un ciclo while. While. Entonces en este caso, mientras N1 y N2 sean iguales a 1, voy a repetir todo eso. Sí, pero en este caso mi condición lo que hacía era terminar el ciclo, ¿no? Lo que hacía era terminar el ciclo. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un reajuste a la forma en la que lo estoy trabajando en Java. Todo esto se los voy a explicar, pero básicamente yo aquí me tengo que preguntar, si N1 es 1 y N2 también es 1, es decir, los dos se han reducido tanto, significa que yo ya he acabado. Pero, ¿cuál sería mi forma de decir para que yo tengo que continuar, para decir que tengo que continuar con el ciclo? Que ambos sean distintos. Entonces aquí tengo que cambiar esta condición y decir, si N1 es distinto de 1 o N2 es distinto de 1, es decir, con que cualquiera de los dos no se haya reducido hasta su mínima expresión, yo tengo que continuar con el ciclo. Y esto de acá lo borro. Ahí está. Y todo esto es lo que debería repetirse. ¿Qué va a pasar? En algún momento, pues ambos números se van a reducir hasta el 1. ¿Y qué debería suceder ahí? Pues simple. Debería dar la respuesta. Y nada más. Entonces, este ciclo va a atrapar a los números hasta que esa condición se cumple. Si no se cumple, nunca va a salir de ese ciclo. Sí o sí siempre se va a repetir, una y otra vez. ¿Y qué va a suceder cuando ya salga del ciclo? Pues yo ya habré terminado.
La única forma en la que pueda salir es de que ambos números sean 1. Es decir, que se hayan reducido lo suficiente para calcular el mínimo común múltiplo. Doy la respuesta y termino. Nada más. ¿Qué va a pasar acá? Ejecuto. No sé, mínimo común múltiplo de 3 y 15. Que creo que eso es fácil, creo que es 15, ¿no? 3, 15. Ya. Creo que algo he hecho mal. Ahorita nos vamos a fijar. En este caso, si notan, aquí abajo esta barrita se sigue moviendo. Eso significa que algo hemos hecho mal. Que puede que siga calculando infinitamente. ¿Cómo puedo hacer si es que yo me he quedado en este problema? Aquí en la barrita, clic derecho, reiniciar máquina virtual. Eso lo va a detener. A ver, creo que alguien comentó algo. A ver. En este caso no. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede, por ejemplo, con el 3 y con el 15? A ver, ¿dónde está? 3 y 15. El primer divisor que los va a poder dividir de forma simultánea va a ser el 3. Entonces esto se vuelve 1 y esto se vuelve 5. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si yo pregunto, n1 es igual a 1, esto me va a decir sí, true. Y si pregunto 5 será igual a 1, este me va a decir false. Si ambos estuvieran unidos por el operador y, ¿cuál va a ser la respuesta? False. Entonces eso haría de que el ciclo no termine, ¿verdad? En este caso, si ambos son distintos de 1, significa que todavía queda posibilidad de reducir. Eso es lo que estoy tratando de decir acá, ¿no? Si ambos todavía no están reducidos a su mínima expresión, entonces hay que seguir haciendo eso. Ahora, no sé qué ha pasado acá. Una forma en la que ustedes pueden revisarlo es poniendo aquí en esta barrita blanca un stop. Como ven ahí, se pone todo de rojo. Eso básicamente es como hacer una prueba de escritorio en la que ustedes ven cómo está ejecutando su programa. Y bueno, les indicaré eso más. Quizás no lo pueda resolver ahorita, pero lo voy a arreglar y se los comparto más tarde, ¿no? Porque ya estamos sobre hora. Entonces fíjense ahí. Si yo pongo el 3 y el 15, ahí está. Como ven, automáticamente se ha colocado en pausa ahí. Y a través de este programita, de esta otra ventana, ustedes pueden ir avanzando paso por paso. N1 ¿cuánto vale? 3. N2 ¿cuánto vale? 15. ¿El 2 los divide ambos de forma simultánea? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues revisar el siguiente divisor. 3. ¿Ambos están en su mínima expresión? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Serán divisibles? No. Entonces, bueno, en este caso sí, con el 3 sí. Por lo tanto, lo toma en cuenta, ahí está. Y listo. En este caso el 3 ya no los divide ambos de forma simultánea, por lo tanto reviso el 4. Todavía no están reducidos a su mínima expresión, por lo tanto pregunto con el 4. ¿El 4 los divide ambos? No. Entonces pregunto con el 5. Ya. Ya creo que aquí hay un pequeño problema. Ya, creo que ya hay un pequeño problema. Es que lo que sucede es de que si... bueno, en este caso el problema sería si es que alguno de los dos ya se ha reducido lo suficiente, solo tendría que fijarme en el otro. Pero bueno. Ok, entonces lo dejamos acá. Esto lo voy a terminar para que no se quede ahí hasta el infinito. Si alguno quiere arreglarlo, entonces no hay problema. Puede intentar copiar el código del algoritmo que hicimos la anterior semana.
Si no, yo se los voy a compartir ya arreglado, porque creo que hay que poner una condición por acá. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Les voy a compartir el código y la grabación hasta la noche, espero, si no pasa nada. Y cualquier duda o consulta me la pueden hacer saber por Telegram o me escriben directamente, no hay problema. Muchas gracias a todos, nos veríamos la siguiente semana. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.